Saludos, bienvenidos a un nuevo en directo por aquí por nuestra cuenta de Singo Lab en español o Singo en español. Hoy para conversar sobre un tema que consideramos clave dentro del ecosistema de Zcash y algo que siempre nos preguntan los miembros de la comunidad de Zcash en español. ¿Qué son las direcciones de Zcash? Pero sobre todo, cómo funcionan las direcciones de Zcash, tomando en cuenta que tenemos distintos tipos de direcciones y distintas formas de interoperar entre ellas, pudiendo blindar o desblindar, o estar completamente blindado o estar completamente transparente. Eso para algunos es una gran ventaja, para otros es una desventaja. Nosotros creemos que es un superpoder y el gran superpoder que tiene Zcash, en donde te da la libertad de elegir cuánta privacidad quieres y cuánta transparencia deseas, o cómo puedes combinar ambas para mantener el equilibrio justo según tus necesidades. Es decir, más que ser un perjuicio puede ser un beneficio. Pero eso sí, es importante que entiendas en qué momento pierdes privacidad y ganas transparencia y en qué momento te puedes mantener completamente privado si así lo deseas. Es decir, Zcash puede ser tan privado por defecto como tú desees que sea. Eso implica tener que entender cómo funcionan las direcciones, cuáles son las propiedades de ellas a nivel de privacidad, transparencia, para que le puedas sacar el máximo provecho. De lo contrario, siempre darás, vamos a decir, oscuras al momento de usar las direcciones o no le darás el uso adecuado para tu máximo beneficio, para tu máximo provecho. Por eso es esencial que te quedes hasta el final, no solamente porque vamos a estar dando POAP, por supuesto, para todos nuestros asistentes que nos ven en vivo o diferido, cumpliendo como siempre las reglas que publicamos en nuestro grupo de soporte de Telegram, sino que vas a obtener una información de primera mano directamente de un Master Jedi dedicado a las billeteras de Zcash para que te pueda explicar en esta conversa que vamos a tener con Edison esto de las direcciones de Zcash. Vamos a ver desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Y no se preocupen que aquí todos van a salir convertidos en unos ninja o samurai de las direcciones de Zcash. Y en realidad no es algo muy complejo o complicado de entender. Es fácil, pero hay que entender los detalles o las sutilezas para saber cómo manejar cada una de estas direcciones. Pues nada, Edison, súper bienvenido como siempre a estos encuentros para conversar, para poder iluminar un poco a los asistentes que nos vean en vivo o diferido en este en directo que tenemos desde la cuenta de Singo en español, para que de esa manera puedan dar unos buenos o primeros pasos o repasar o, si ya tienen un tiempo en el ecosistema, aprender a usar cada vez mejor estas direcciones. Pues nada, Edison, bienvenido. Un gusto como siempre conversar y compartir contigo en estos espacios. Gracias, Yoditar. Sí, un tema súper interesante, lo de las direcciones dentro de SICAS. Para algunos puede ser un poco complejo, para otros algo súper sencillo, incluso para los más experimentados en el ecosistema cripto tienden a estar allí un poco enredados en cuanto a qué dirección deben utilizar o cómo funcionan cada una de esas direcciones internamente, qué está sucediendo cuando realizas una transacción. Si utilizo esta o utilizo la otra, estoy revelando datos o no, cuál es la mejor o cuál debería utilizar según lo que yo quiero realizar. Entonces, acá en esta pequeña charla que tengo con Yoditar y con ustedes, vamos a estar revelando esos tips para poder identificar las direcciones y sobre todo, bueno, explicarlo desde un punto de vista donde puedan entenderlo como direcciones básicas o esenciales, la parte intermedia y la parte avanzada de comprender todo lo que es el uso de las diferentes direcciones que tenemos en SICAS. Para eso estaremos utilizando la billetera 5, que
recientemente hizo actualizaciones y es más, digamos, en ese sentido buena para poder explicar cada una de las direcciones que vamos a estar mostrando. Por otro lado, Joditar, no sé si esta clase también funciona para ti o ya tú eres un experto en las direcciones de SICAS. Ojo, cuando le pregunto esto a Joditar, no quiero decir como que Joditar tiene 4 o 5 años y muy dentro del también muchos años dentro del ecosistema cripto y cuando llegó a SICAS dijo, oye, esto es un enredo dentro de SICAS. No, porque también hay muchos otros proyectos podría decirse que la gran mayoría de los proyectos criptos tienen esto, de que hay diferentes direcciones. Cada actualización quizás puede agregar una nueva dirección dentro del proyecto y siempre uno tiene que estar al tanto de eso, de cómo está funcionando el proyecto donde estás haciendo vida o el proyecto al cual estás holdeando, estás utilizando, estás adoptando, ¿no? En el día a día. Así que esto les va a servir no solo a los usuarios básicos, sino también a los usuarios avanzados o que tienen mucho más tiempo dentro del ecosistema de SICAS, porque la verdad es que la información que vamos a compartir es bastante concisa y ordenada, pero a la vez muy funcional porque lo vamos a llevar directamente a la práctica desde la billetera. Pues Edison, yo te voy a comentar que cuando llegué al ecosistema de Zcash en el 2020, ya hace unos añitos, pues era bastante fácil de manejar y entender porque era la dirección transparente, que comienza por T, y la dirección blindada, que empieza por Z, que es la comúnmente conocida como sapling, porque es el pool del que forma parte. Y no había mayor enredo. Lo que sí había es que todos los intercambios eran centralizados en el momento y todas las billeteras multimonedas solamente soportaban direcciones transparentes, direcciones T. Y entonces tú te encontrabas en la situación de que había nada más dos billeteras móviles, como era Nighthawk Wallet y Sec Wallet Lite, las únicas que manejaban lo que son las direcciones blindadas. Y había una particularidad. Cuando tú recibías desde un intercambio centralizado, como ya dije, eran los únicos que soportaban direcciones de Zcash y en este caso transparentes, o cuando recibías de otra billetera multimoneda, te caía directamente en lo que es la dirección transparente de tu billetera blindada. Luego tenías que hacer una transacción interna para poder blindar eso. No es como ahora que con otras billeteras de Zcash nativas de la comunidad y el ecosistema de Zcash, tú tienes un botón para blindar. No, eso no existía o que se pudiera blindar de forma automática. Tenías que hacer otro procedimiento adicional. Y eso, por supuesto, para algunos podía ser un poco molesto porque es dar unos 2, 3 clics adicionales para hacer ese procedimiento, para poder blindar. Pero bueno, por lo menos tenías la opción y la privacidad con Zcash no estaba tan extendida como hoy en día, que lo vemos como algo ubicuo, es decir, algo que empieza a ser como normal, presente en muchos lugares, sobre todo desde hace un año y más que nada en este 2025 que vemos intercambios descentralizados que gestionan direcciones blindadas, vemos más billeteras que soportan direcciones blindadas, incluso billeteras multimonedas, es decir, se está convirtiendo como una especie de norma y más allá en un estándar de la industria blockchain comenzar a gestionar la privacidad con las direcciones blindadas. Entonces creo que esto va a ser una oportunidad para todos para aprender cosas nuevas o para repasar o para afianzar. Así que más bien bienvenido y aplaudo este tipo de encuentros. Creo que deberíamos hacerlo, por lo menos, si no con mucha regularidad, al menos una vez al año para hacer este repaso, este recuerdo de cómo se tienen que usar apropiadamente las direcciones y en qué momento se revela qué tipo de información. Eso también es bastante interesante. Incluso en las interacciones entre dos direcciones blindadas hay ciertos datos que se revelan. No es de mayor preocupación, pero es importante ser consciente de eso al momento de establecer las transacciones y sobre todo cuando en el ecosistema se habla de la necesidad de mantener lo que es la privacidad en reposo, las monedas en reposo, para ganar aún más dentro de esta privacidad que nos ofrecen
los pools blindados de Zcash y más aún el último que tenemos que es el de Orchard, el tema de las notas, etcétera, etcétera. Creo que son varios aspectos a tomar en cuenta y creo que es más una cuestión de conciencia para poder gestionar apropiadamente estas direcciones. Pero adelante, Edison, ya veo que aquí nos estás mostrando el nivel básico, dirección transparente. Sí, es que, mira, si cada desde donde Yoditar nos está hablando, desde sus inicios al día de hoy, ya se ha hecho muchísimo más accesible. Han habido diferentes actualizaciones que permiten a los usuarios tener una interacción más sencilla con las direcciones. ¿Qué pasa? Que a veces vemos todo tan complejo porque son diferentes tipos de direcciones y eso tiende a agobiarnos. Pero cuando nos centramos en lo básico, en lo esencial y en entender que las direcciones dentro de SICAS están creadas hay, o se dividen en dos tipos, por ponerlo de una forma súper sencilla, las direcciones transparentes que generan transacciones públicas y las direcciones blindadas que generan transacciones privadas. Entonces, cuando comprendes que dentro de esos dos grupos vamos a tener diferentes direcciones y que a través de esas direcciones podemos realizar diferentes tipos de transacciones, pero que en el día a día, y como nosotros siempre recomendamos, es realizar transacciones privadas, entonces ya uno de los grupos empieza a desistir de cierto modo, al menos que quieras realizar algunas transacciones, quizás como dijo Yoditar, con intercambios centralizados que solo aceptan direcciones transparentes. Pero bueno, vamos ya a entrar a lo que sería el asunto. Tenemos acá el nivel básico, dirección transparente, empieza por la letra T, la voy a ir mostrando acá en Singo. Esto es una dirección transparente, empieza por la letra T y tiene 35 caracteres. No es como que nos vamos a poner a contar cuando nos pasan una dirección cuántos caracteres tiene esta dirección, pero ya al ver que empieza con la letra T, podemos identificar que es una dirección transparente. Además, si a ustedes les comparten un código QR, a través del mismo ya ustedes pueden imaginarse si esa dirección es transparente o si esa dirección es de tipo transparente o de tipo blindada. ¿Por qué? Porque como la dirección transparente solo tiene 35 caracteres, entonces la imagen del código QR o los datos almacenados a través de ese código QR no van a ser tantos y es por eso que el patrón es bastante sencillo. Cuando ustedes ven acá el código QR, esto en cualquier billetera, ese código QR va a ser, digamos, visualmente bastante sencillo ese patrón. Entonces, con las direcciones transparentes podemos realizar transacciones públicas. Si ustedes envían fondos transparentes a una dirección transparente, es lo que se conoce como una transacción totalmente pública, porque se puede visualizar en el explorador de bloques la información relacionada con esa dirección del emisor y del receptor. Entonces, es dentro de SICAS la transacción, digamos, más parecida o igual a realizar una transacción, por ejemplo, en Bitcoin, a realizar una transacción, por ejemplo, en TON, o por ejemplo en Solana. No sé, cuando ustedes van al explorador de bloques van a poder ver la dirección desde donde ha sido enviada, el historial que tiene esa dirección de enviados y recibidos, la cantidad que fue enviada en esa transacción. Entonces tienes todo un desglose de información en la blockchain a través de esa dirección T o esa dirección transparente. E igualmente, si el receptor recibió también en una dirección T, dirección transparente, también se van a revelar todos esos datos en la blockchain. ¿Qué pasa? Hoy día las billeteras de SICAS no permiten realizar transacciones con fondos transparentes. Siempre te informan cuando tú recibes fondos transparentes, por ejemplo, de un intercambio en tu billetera Singo, Wallet, Sachi o cualquier otra billetera que esté relacionada directamente con el proyecto Zcash
y usted esté utilizando la red de Zcash y haya actualizado a lo que son direcciones blindadas, lo más seguro es que esa billetera te va a pedir que blindes esos fondos porque no puedes o no te permiten realizar transacciones con fondos transparentes por lo que ya he explicado. Y es que al realizar una transacción con fondos transparentes vas a revelar información. Y no se quiere eso. Nosotros siempre, vuelvo y repito, recomendamos realizar transacciones privadas donde no se revele información. Entonces, dentro del nivel básico, lo esencial es conocer que tenemos una dirección T para transacciones públicas y además de eso, bueno, ya pasamos a tener otra dirección que forma parte de las direcciones blindadas y es la dirección Z. La dirección Z es del pool sapling. El pool sapling es el pool anterior donde se almacenan, por decirlo de alguna forma, fondos que te permiten realizar transacciones totalmente privadas. Sapling llega a Zcash en un momento donde no parecía que se podían realizar transacciones a través de dispositivos móviles y con la actualización donde se incorpora el pool sapling, se hace una gran mejora en cuanto a codificación para las pruebas de conocimiento cero que permiten realizarlas a través de dispositivos móviles. Entonces, desde el momento en que llega sapling y tienes direcciones Z, ya las personas a través de dispositivos móviles en sus diferentes billeteras o clientes, en aquel entonces SegWallet, Nighthawk, como mencionó Judith al principio, podían realizar transacciones privadas con esta dirección. Entonces, hasta este momento, en la historia, hasta antes de mayo del 2022, digamos que solo era dirección Z y dirección T. La dirección T para realizar transacciones públicas y la dirección Z para realizar transacciones privadas. Entonces, se podría decir que era más sencillo en ese momento, ¿no, Joditer? Tener simplemente dos direcciones. Era más sencillo, sí, es verdad, pero recordemos que a medida que se van generando cada una de las actualizaciones en el protocolo, en la red, esa privacidad empieza a mejorar. Un detalle que quizás muchos no toman en cuenta y lo hemos estado conversando estos días con relación al cumpleaños, al 9º aniversario de Zcash y sobre todo cuando hablamos un poco de sus inicios y qué es lo que ha pasado para llegar hasta el día de hoy. Cuando se lanza la tecnología de Zcash a través de las llamadas pruebas de conocimiento cero, es la primera implementación práctica de este tipo de criptografía, de este tipo de privacidad para las finanzas. Y era una tecnología tan pesada, tan compleja, que en principio los únicos que podían tener acceso a lo que es la privacidad financiera eran aquellos que tenían nodos. No podían existir billeteras de teléfonos móviles, las llamadas billeteras ligeras, porque era tanta la carga de información y elementos a procesar para ejecutar una transacción privada que no lo podías hacer en una billetera móvil porque era muy pesada la información con una cantidad de procesos complicados y complejos que ameritaba que usaras algo más robusto, como un nodo. Ya para el 2018 se da otra actualización que sí hizo posible por primera vez implementar la privacidad financiera con billeteras móviles. Pero todavía, por supuesto, era necesario seguir actualizando, seguir mejorando, seguir permitiendo que fuera más fácil de implementar y desarrollar la tecnología de privacidad financiera con las pruebas de conocimiento cero de Zcash y por eso se hacen constantes actualizaciones, constantes mejoras. Para entenderlo de manera simple, de lo que se trata es hacer la tecnología de la privacidad financiera en Zcash más ligera, más liviana. Por un lado, para los desarrolladores, para que sea más fácil de implementar, incluso en los mismos intercambios, sean centralizados o descentralizados, para que la tecnología no sea tan compleja de implementar y al mismo tiempo tan pesada que requiere de tantos requerimientos técnicos y al mismo tiempo que los usuarios tengan la facilidad de usar la privacidad financiera sin la necesidad de entender qué es lo que está ocurriendo detrás de todo ello, sin la necesidad de tener que usar un nodo, sin la necesidad de tener que hacer, digamos, magia
para poder ejecutar las transacciones, para que sea tan fácil como lo está haciendo hoy en día, en el año 2025. Yo creo que los que están llegando ahora a Zcash, muchos quizás por el tema del boom del precio, se están encontrando con un Zcash que les permite justamente llevar a cabo transacciones con la mejor privacidad financiera del mercado, de la industria de blockchain, porque es privacidad financiera de vanguardia por el tipo de tecnología criptográfica que usa, que jamás van a saber lo que fue en años anteriores, lo que fue, por ejemplo, cuando llegué yo en el 2020, 2021, y yo ni siquiera viví esa etapa del 2016 al 2018, en donde pues tenía que, como ya dije, correr nodos para poder utilizar la privacidad financiera con Zcash. Me imagino que para aquella época habrá sido más complicado todavía para muchos, porque unos pocos eran los únicos que podían disfrutar de esto. Y ustedes se dirán, bueno, pero ¿por qué lanzan entonces algo en un año como el 2016 si no todos iban a poder tener acceso a esa privacidad financiera y solo algunos, los que tuvieran, digamos, el conocimiento técnico y la capacidad de instalar un nodo? Porque alguien tenía que dar el primer paso, alguien tenía que hacer la implementación, la primera implementación, y después empezar a hacer actualizaciones, empezar a hacer mejoras. Pero es como todo en el mundo de la ciencia, como todo en el mundo de esta industria blockchain. Alguien tiene que dar el primer paso, alguien tiene que hacer el primer lanzamiento. Y una vez se hace, es que se empiezan a llevar a cabo las mejoras. Pero si no das el primer paso, nunca va a ocurrir nada de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, hay que darle tiempo al tiempo, y hoy en día, en menos de una década, ya vemos cómo esto se hace cada vez más accesible a millones de personas, y por supuesto más aún cuando vengan nuevas mejoras en el próximo año y medio a 2 años, que de verdad van a catapultar el uso de la privacidad financiera para que esos millones puedan utilizar Zcash sin fricciones a través de billeteras como Singo. Entonces, nada, esto de las direcciones Sapien fue un gran primer paso, pero luego llegamos a lo que son las direcciones unificadas, las direcciones Orchard y todo eso, que también son un gran, tremendo paso y que abre justamente las puertas a una nueva era de la privacidad financiera. ¿No es así, Edison? Claro, claro, y me encanta que menciones eso de los pasos, porque sí, evidentemente alguien tiene que atreverse, pero para poder llegar a Sapling hubo otro paso anterior, y es de lo que estaba mencionando yo, Dieter, y es por eso que después se empiezan a tener diferentes tipos de direcciones. Antes de llegar a Sapling existió, o existe todavía, porque no se ha descontinuado por completo, un pool donde también se utilizaban las direcciones Z, pero realizar transacciones a través de ese pool, transacciones privadas, era muy complejo, como lo dije antes. Entonces, llega la era Sapling, se pueden realizar transacciones complejas dentro de dispositivos móviles, se mejora lo que sería la parte de la dirección Z. Entonces, si hacemos un recuento, hasta ahora tendríamos tres direcciones: la dirección T para el pool transparente, la dirección Z para el pool Sprout, creo que se llamaba Sprout, y la dirección Z para el pool sapling. Entonces ya llevamos tres direcciones en esto. Pero si ustedes se preguntan, oye Dixon, pero ¿por qué no me haces dentro de Singo la demostración de lo que es una dirección Z? Bueno, lo único que les puedo decir en cuanto a la dirección Z es que empieza con Z, tiene 78 caracteres más o menos, si mal no recuerdo, y bueno, en cuanto al código QR, empieza ya a verse un poco diferente el código QR, porque ya tiene un poco más de información almacenada allí ese código. Entonces el patrón dentro del código QR sí es un poquito más complejo. Pero ¿por qué no les estoy mostrando dentro de Single Wallet lo que es una dirección Z? Porque después de las direcciones Z llegó una innovación en el 2022, y son las direcciones unificadas, las direcciones que empiezan por la letra U y que también pertenecen a lo que son las direcciones blindadas. Entonces, dentro de lo que son las direcciones unificadas, para hacer una explicación bastante sencilla de lo que es esto, es como tener un conector en tu enchufe, en tu toma corrientes, y allí conectas varios dispositivos. Bueno,
Básicamente eso es una dirección unificada. Lo que permite es unificar dentro de una misma dirección diferentes receptores. Y en el momento que se lanzan las direcciones unificadas, se le conoce a esa dirección como dirección unificada completa. ¿Por qué? Porque dentro de la misma dirección tenías el receptor transparente, el receptor sapling y el receptor orchard. O sea, estabas mezclando 3 pools dentro de una misma dirección. Y por eso se le conocía como dirección, o se le conoce, perdón, como dirección unificada completa. Y era una dirección bastante larga, con una buena cantidad de caracteres, 213 caracteres, y era bastante complejo el patrón del código QR. ¿Qué pasa? Hablándole un poco de historias, ¿por qué hoy día ya no hay direcciones unificadas completas en las billeteras? No es que no se puedan crear direcciones unificadas completas a través del protocolo, eso todavía existe. Simplemente las billeteras dejaron de mostrarlas. ¿Por qué? Porque tener un receptor transparente único, que no era efímero, que no cambiaba dentro de una dirección unificada completa, le permitía a cualquier persona que tuviese un poco de conocimiento, digamos un hacker, pero un hacker bueno, lo vamos a poner como que un hacker malo, se le conoce también a los desarrolladores o programadores como hackers. O sea, tener un poco de conocimiento simplemente, tomar esa dirección completa, dirección unificada completa, llevarla a un explorador de bloques o alguna herramienta que haya creado y verificar cuáles eran esos receptores. Entonces podías visualizar de que ese explorador te daba los 3 receptores. El primero, una dirección unificada para Orchard. Es un pool blindado, no se puede ver información de transacciones, ni básicamente ninguna información se puede visualizar allí. El segundo, la dirección Z, que estaba embebida, que estaba contenida dentro de esa dirección unificada. También es una dirección de un pool blindado, por lo que no se puede ver información. Pero además de eso, se podía visualizar la dirección T, que estaba como receptor de esa dirección unificada completa. Y esa dirección sí te permite visualizar información a través de un explorador de bloques. Entonces estaba de forma inconsciente revelando información, porque si el usuario empezaba a realizar transacciones en su billetera con esa dirección T, que no cambiaba en las direcciones unificadas completas, entonces cuando tú ibas al explorador de bloques, podías visualizar toda esa información que el usuario estaba realizando. Y es por eso, y vuelvo y repito, y creo que esto lo vamos a repetir muchísimas veces en esta actividad, Yoditar, siempre realicen transacciones privadas, no realicen transacciones públicas, mucho menos en su misma billetera. Entonces, ya desde este año, todas las billeteras o aplicaciones de billeteras que existen dejaron de incorporar un receptor transparente en las direcciones unificadas. Y ahora lo que ustedes pueden generar dentro de las billeteras son direcciones unificadas que contienen Orchard y Sapling, direcciones unificadas que contienen solo Orchard o direcciones unificadas que contienen solo Sapling. Al menos en Singo pueden visualizarlo de una forma bastante sencilla al tocar en generar una nueva dirección, estando en las direcciones blindadas. Recuerden que si tocan en zona de riesgo entrarían en las direcciones transparentes. Pero estando en la parte de direcciones blindadas, si ustedes generan una nueva dirección, primero le pide la etiqueta, cómo se vaya, qué nombre o qué etiqueta le van a colocar a esa dirección. Pero además de ello, te pide el tipo de dirección que quieres generar, el tipo de dirección blindada que quieres generar. Y en este caso puedes generar una dirección unificada que contenga solo el receptor Orchard, una dirección unificada que contenga el receptor Orchard y Sapling, y una dirección unificada que contenga solo Sapling. Pero para el nivel básico no es necesario que ustedes comprendan todo eso. Simplemente tomen la dirección unificada como una dirección que contiene diferentes receptores y que las billeteras ya te generan una dirección que te va a permitir realizar transacciones privadas. Por lo que al ustedes copiar esa dirección ya no tienen que preocuparse por nada más, básicamente.
no hay que estar pendiente en si la transacción no va a ser privada al copiar la dirección, si la billetera va a tener un comportamiento diferente. No, porque hoy día las billeteras dentro de Zcash, su comportamiento es siempre priorizar las transacciones privadas. Entonces, de allí la creación de las direcciones unificadas como una característica o una herramienta dentro de Zcash que te permite tener interoperabilidad entre los diferentes pools y que el usuario ya se olvida de que tiene un montón de direcciones. Claro, cuando tú ves el desglose de lo que es una dirección blindada, ya estaríamos pasando, una dirección blindada unificada, ya estaríamos pasando, Yoditar, a lo que es el modo intermedio, y es el poder realizar combinaciones de diferentes receptores. Edison, Dime. mira, una pregunta que te quiero hacer, eso es para dejarle este tema un poquito más claro a los asistentes, a los que nos están viendo, que son ya casi 50 personas que están en este momento conectadas, escuchándonos y viendo esta presentación. Mira, supongamos que yo utilizo una dirección unificada Orchard, pero la otra persona tiene los fondos en Sapling y me los va a enviar desde ahí a Orchard. Yo los puedo recibir en Orchard aunque esté utilizando una dirección unificada solo de Orchard. Sí, claro. Sí, sí. De hecho, las direcciones unificadas, cuando las entiendes en su compleja forma, digamos, de poder crearse, de poder combinarse, tú puedes decidir dónde vas a recibir esos fondos. Claro, si la billetera te lo permite. Por ejemplo, Singo te permite generar ese tipo de direcciones, ese tipo de combinaciones, ya en este nivel intermedio de lo que son las direcciones dentro de Zcash. Singo te permite generar diferentes direcciones con diferentes receptores. Y tomando el ejemplo de Yoditar, el usuario tiene los fondos en Sapling y me los va a enviar. Yo, que soy el receptor y estoy utilizando Singo Wallet en este caso, puedo decidir si quiero recibirlos en Sapling o si quiero recibirlos en Orchard según el tipo de dirección que yo genere y le comparta a esa persona. Ah, no, yo no estoy utilizando Singo, estoy utilizando otra billetera. Bueno, esa billetera seguramente te está generando una dirección unificada que contiene tanto Orchard como Sapling. Pero lo ideal es que las transacciones siempre vayan hacia el último pool blindado. Hay otra billetera dentro del ecosistema de Zcash que toma en cuenta de dónde provienen los fondos, Yoditer. Y si esos fondos provienen de Sapling y tú le compartes una dirección unificada que tiene Orchard y también tiene Sapling, esa billetera va a seleccionar Sapling como receptor. ¿Por qué? Bueno, porque aunque las transacciones son blindadas utilizando Sapling y Orchard, cuando tú haces ese cambio entre pool privado Sapling y pool privado Orchard o viceversa, ocurre allí un cambio entre actualizaciones que revela la cantidad que tú has enviado si la cantidad es mayor a la comisión. Entonces, hacer ese cruce puede revelar esa pequeña información en lo que sería esa transacción. Y algunas billeteras están desarrolladas para que eso no suceda. Ojo, cuando lo ves desde ese punto, tú dices, oye, sí, preferiría que todo pase, si está en Sapling, pase a Sapling otra vez. Pero el día de mañana, cuando el pool Sapling deje de existir por alguna razón, como ya se está hablando dentro del foro, que el primer pool blindado ya debe dejar de existir, entonces vas a tener que migrar esos fondos de alguna u otra forma hacia Orchard y se va a revelar esa cantidad. Ahora, ¿qué tan importante es que se revele la cantidad o que un usuario pueda visualizarla en el explorador de bloques? Bueno, si la ves desde el punto de vista en que es una simple cantidad en el explorador de bloques, porque al ser una transacción privada
no se revela ni el emisor ni el receptor, y mucho menos los historiales relacionados con el emisor y el receptor, entonces la persona que esté visualizando desde el explorador de bloques esa transacción, lo único que va a ver es una cantidad. Moviste un SEC, moviste 1000 SEC, moviste, no sé, 1.000.000 de SEC. Eso no tiene, no hay una diferencia como tal. ¿Por qué? Porque esos SEC tú no puedes saber a quién le pertenecen, ya que al ser la transacción privada no hay información ni del receptor ni del emisor. Edison, justamente ahora que estamos hablando de esto, Blackjack nos deja una pregunta en los comentarios de este en directo. Él dice, las comisiones serían diferentes si querés, está hablando ya en argentino, yo creo que eso es porque se la está pasando con Caro, pasar de Zapping a Orchard o viceversa. Repito la pregunta, las comisiones serían diferentes si querés pasar de Zapping a Orchard o viceversa. Ok, esta pregunta es interesante. Es interesante porque si nos vamos a lo que son las comisiones dentro de SICAS, que hubo una actualización que cambió el sistema de cómo se generan esas comisiones, debemos tomar en cuenta que cada acción para esa transacción equivale a 0.00005 SEC y que una transacción normal tiene una comisión de 0.0001 SEC. ¿Por qué? Porque hay dos acciones, una salida y una entrada. Ahora, cuando cambias entre pools, hay una acción más. Se agrega una acción de ese intercambio entre pools. Entonces sí, la comisión se eleva un poco, pero no tiene nada que ver con que si lo estoy enviando a Sapling va a ser más caro o si lo estoy enviando a Orchard va a ser más barato. No, no tiene nada que ver realmente con eso. Lo que cambió dentro de SICAS es la forma en cómo, si la transacción es más compleja, entonces tú tienes que pagar más en comisión. Pero, vuelvo y repito, no directamente, no tiene nada que ver con que si realizas la transacción hacia Sapling, hacia Orchard, o si tus fondos están en Orchard o están en Sapling, va a ser más caro. No, porque el pago por acción es único, o sea, no varía. Lo que varía son las cantidades de acciones que contienen esa transacción. Si ustedes van a realizar una transacción, por ejemplo, de Sapling a Orchard y esa transacción contiene, vamos a suponer que van a enviar 10 SEC, pero esos 10 SEC están divididos en montos de un SEC cada uno, porque bueno, fueron recibiendo un SEC, un SEC, un SEC, un SEC, y cuando ya llegaron a 10, ustedes dijeron, ok, voy a hacer esta transacción, voy a enviar todo esto hasta Orchard. Bueno, resulta que ahí hay diferentes acciones, porque hay diferentes notas que están mezclando un total. Entonces, la comisión se va a elevar. ¿Por qué? Porque la transacción es más compleja en ese sentido. Ya se tiene que procesar una transacción con diferentes notas y todas esas notas también se convierten en acciones. Entonces, si sumas cada una de esas notas más el cambio que tiene que haber de entrada y salida para que pueda convertirse en una transacción y se procese, entonces ahí va a variar lo que sería la comisión. Oye, este es un tema bastante interesante. También deberíamos hablar en algún momento sobre cómo son las comisiones dentro de SIGAS. Creo que lo hablamos el año pasado, si mal no recuerdo, y qué tanto ha variado en cuanto a cómo era antes y cómo es ahora y quizás cómo será en un futuro con algunas propuestas que por allí están visualizándose dentro del foro. Sí, es así, es un tema bastante interesante. Lo que pasa es que quizás no lo discutimos mucho porque independientemente de que suba, siguen siendo centavos, porque sí, puede verse una subida en esa comisión, tal cual como Exxon dice, porque mientras más acciones haya, más compleja es la transacción y por lo tanto mayor la comisión. Eso se debe a una experiencia de spam que tuvimos hace unos años, no hace muchos, pero sí hace unos pocos, y entonces se decidió implementar un nuevo mecanismo de comisión. Pero vuelvo y repito, a pesar de que esa comisión pueda verse elevada por la cantidad de acciones, siguen siendo centavos de dólar
lo que uno está pagando. Es prácticamente imperceptible, no incide de manera significativa en lo que es el balance que tú digas, wow, como en otras redes blockchain, como Bitcoin, Ethereum, que tú dices, wow, pero ¿por qué sube tanto la comisión? Aquí vamos a decir una comisión estándar, la cual puede variar según la cantidad de acciones, según cuán compleja es esa transacción, tal y como dice Exxon, pero sigue siendo muy, pero muy baja y se mantiene dentro de unos límites que son muy, pero muy aceptables para poder gestionar transacciones sin tener que pensar, es que no puedo mover ahora mi fondo porque subió la comisión y como pasa, por ejemplo, en Bitcoin o Ethereum, tal como dije, de repente te vale unos centavos, pero de repente te vale 5, 8 o 10 dólares y tú dices, wow, pero cuesta mucho mover dinero. Con Zcash no vamos a tener ese problema porque hay una comisión estándar y una ligera variación por la cantidad de acciones según la complejidad de esa transacción, lo que se sigue manteniendo dentro de unos límites muy bajos, siempre en centavos de dólar. Y creo que eso es una de las potencialidades de Zcash porque no solamente ofrece transacciones rápidas, privadas y seguras, sino que también son de bajas comisiones. Y eso atañe directamente al tema que estamos conversando hoy. Pero sí, sería interesante abrir un espacio para conversar sobre eso. Entonces, volviendo a lo que sería el nivel intermedio, sabemos que en el 2022 llegan las direcciones unificadas y como a través de las direcciones unificadas tú puedes agregar diferentes receptores, entonces también según la billetera que estés utilizando, te va a permitir hacer combinaciones de esos receptores. Entonces, esa dirección que está generando lo que contiene es una información que le dice a la billetera, yo quiero recibir aquí. Tú no me puedes enviar los fondos hacia transparente porque yo no tengo en mi dirección unificada un receptor transparente. Básicamente, para eso son las direcciones unificadas. Tener un conector de diferentes pools que le permita a el proyecto el día de mañana actualizarse, quizás agregar un nuevo pool y ese pool va a estar nuevamente agregado dentro de la dirección unificada y el usuario no tiene que estar aprendiendo sobre direcciones heredadas para diferentes pools, sino que ahora o desde el 2022 hacia la actualidad o hacia el futuro, lo que tendremos dentro de SICA son direcciones unificadas, combinadas todavía con direcciones T, porque hay intercambios que solo aceptan fondos a través de direcciones T. Y así, de esa forma, hay una mayor interoperabilidad con las direcciones unificadas y vuelvo y repito, va a ser menos complejo en el futuro en cuanto si SICAS agrega un pool blindado nuevo, no tener que generar una nueva dirección para ese pool, lo que complicaría la cosa, sino que más bien esa dirección o ese receptor también se va a incorporar dentro de las direcciones unificadas. Y es por eso que desde el 2022 en adelante siempre también estamos nosotros tratando de que la comunidad utilice direcciones unificadas con diferentes receptores. Ya a eso queda a elección de ustedes, aunque vuelvo y repito, las billeteras se encargan de hacer todo, por lo que no hay que preocuparse. Pero si eres un usuario de intermedio y quieres aprender y conocer las diferentes combinaciones, los diferentes caracteres que hay para cada una de esas direcciones que estás combinando y cómo se visualiza el código QR, como pueden ver acá, una dirección unificada solo para Sapling, aquí en la billetera, una dirección unificada solo para Sapling. Vean lo complejo que es el patrón del código QR, pero si yo creo una nueva dirección y coloco que la misma tenga Orchard y Sapling, van a ver cómo ese patrón cambia. Y se vuelve más complejo en el momento que ocurre el cambio. ¿Ven? Ya el patrón ha cambiado y es un poco más complejo ese patrón, porque hay más información contenida dentro de la dirección unificada. Si mañana, vuelvo y repito, hay otro pool blindado, se va a incorporar como receptor dentro de las direcciones unificadas, el patrón va a cambiar un poco, pero el patrón es simplemente una forma de identificarlo, digamos, de forma visual, al igual que ustedes ven la U.
y dicen, ok, la U quiere decir que es una dirección unificada. El patrón complejo quiere decir que hay más información almacenada, por lo que si hay más información almacenada, lo más seguro es que sea una dirección unificada. Pero los dispositivos móviles escanean el patrón sin ningún problema. O sea, no hay una complejidad como tal en cuanto a realizar el escáner. Simplemente, bueno, el dispositivo va a procesar esa información, se va a agregar en el campo correspondiente y ustedes van a poder realizar esa transacción. Pero además de las direcciones unificadas, Yoditar, con diferentes combinaciones para entenderlas dentro de un nivel intermedio, luego se agrega dentro de este nivel intermedio lo que son las direcciones TEX o las direcciones para intercambios. Y esto fue una petición que hizo el intercambio Binance ACICash para poder realizar transacciones y mantener listado ACICash. ¿Por qué? Porque Binance no quiere recibir fondos blindados, sino solo fondos transparentes para poder cumplir con leyes en diferentes países. Y bueno, fue esa petición que hicieron. Entonces, los desarrolladores de la comunidad del ecosistema de SICAS llegaron a un acuerdo en el que, bueno, vamos a crear un nuevo tipo de dirección que llamaremos dirección TEX, que es una dirección de intercambio o para intercambios, donde esa dirección contiene una información muy importante. ¿Y cuál es esa información? La primera, contiene internamente una dirección T, por lo que los fondos se van a enviar a esa dirección T que contiene esa dirección TEX. Y la segunda, le indica a la billetera que como estás enviando una transacción hacia una dirección TEX, no puedes utilizar fondos blindados, sino fondos transparentes. Entonces, es una forma sencilla, sin tener que hacer cambios dentro del protocolo de SICAS, de poder implementar una forma en que las billeteras realicen transacciones con fondos públicos sin tener que exponer todos los fondos del usuario. ¿Por qué? Porque dentro de la billetera como tal, esa transacción se genera de una forma en la que, primero, los fondos se envían a una dirección T efímera, una dirección T de un solo uso, y que esa dirección T no se visualiza por allí, a menos que ustedes las compartan, pero por lo general la interfaz de la aplicación no te muestra esa dirección T efímera. Y luego, cuando esos fondos llegan a esa dirección T efímera, la aplicación genera la segunda transacción, que es enviar esos fondos desde allí hacia el intercambio. Y de esa forma no tener ningún problema con el intercambio de que no va a aceptar los fondos que les enviaste. ¿Por qué? Porque los fondos son privados. No. A través de las direcciones TEX, los fondos llegarán al intercambio de forma transparente, siempre. Y no hay allí ese miedo de que el intercambio, hice una transacción hacia el intercambio y no me lo recibió porque los fondos fueron blindados. No, usar las direcciones TEX, ya Binance las ofrece de forma, digamos, nativa para todos los usuarios que incorporen SEC dentro del intercambio, y todas las billeteras dentro de SICAS ya también aceptan las direcciones TEX y se usan de la misma forma. Solo hay una billetera que al utilizar las direcciones TEX no hace el proceso de forma automática. Tienen que primero desblindar ustedes los fondos, que era lo que explicaba yo editar al principio de esta actividad. Ustedes desblindan primero los fondos y después es que hacen la transacción hacia la dirección TEX. Entonces es un poco más complicado en cuanto a realizar esa transacción, pero si ustedes se ubican en Singo, Unstoppable, X, incluso Sachi, esas billeteras sí hacen la transacción de forma automática y no tienen que estar ustedes lidiando con cómo van a hacer esa transacción o si los fondos van a llegar o no. ¿Y por qué incorporamos esto en el nivel intermedio para conocer lo que son las direcciones dentro de SICAS? Bueno, porque transaccionar con intercambios ya requiere de cierto nivel dentro de lo que son los conocimientos cuando ya estás en un proyecto cripto. Y las direcciones TEX no son tan antiguas, la verdad. Se agregaron el año pasado, Binance las empezó a utilizar este año de forma nativa para todos los usuarios en enero de este año.
Así que bueno, esos son, o esa es la razón por la que las direcciones text están en el nivel intermedio y también deben conocerlas si utilizan Binance o si utilizan cualquier otro intercambio que las haya incorporado. Porque sí, hay otros intercambios que te permiten realizar transacciones con direcciones text. No muchos, no hay una gran cantidad, pero sí he visto por allí que hay uno que otro que ya las está utilizando. Entonces, bueno, tienen que estar pendiente que cuando el intercambio te provea de una dirección text, ya a través de esta actividad, ustedes saben que lo que va a hacer la billetera es, uno, sus fondos blindados o los fondos blindados que van a enviar al intercambio, los va a desblindar hacia una dirección T efímera, una dirección T de un solo uso, y luego automáticamente realizará la transacción de enviar esos fondos hacia el intercambio. Y la privacidad de sus fondos se mantiene. No hay allí exposición de datos en cuanto a esa transacción. Erickson, creo que respondiste justamente a la pregunta de Yendire y ella misma dice, sí, ya me respondiste. Cuando preguntó la dirección text, ¿solo funciona con Binance? Bueno, es bueno saber que también funciona con otros intercambios que ya lo han implementado, pero eso sí, pendiente, ojo, mosca, como dicen por allí, cuando vas a ejecutar una transacción hacia estos intercambios que soportan este tipo de direcciones para que sepas cuál billetera usar. Bueno, siempre vamos a recomendar que usen 5 para este tipo de transacciones para que de esa manera ustedes no tengan que preocuparse por nada. Pegan su dirección y ejecutan la transacción como con cualquier otra dirección de Zcash que estén utilizando porque saben que sus fondos van a ser ejecutados de forma segura y privada. Ojo, voy a ir un poco más allá, Joditar. No utilicen Binance. Ya hoy día en el ecosistema de SICAS tenemos formas de poder intercambiar a través de intercambios descentralizados que sí te proveen una dirección T, pero tú puedes enviar fondos blindados hacia esa dirección T, por lo que no hay revelación de información de parte del emisor, en este caso tú, quien estás realizando la transacción hacia el intercambio descentralizado, tú vas a enviar fondos blindados hacia ese intercambio descentralizado. Y esa dirección T que te genera el intercambio descentralizado también es única. Es simplemente para recibir tu transacción y así, digamos, internamente poder etiquetar que esa transacción es tuya y está relacionada con el inicio de sesión que has generado dentro de ese intercambio, por lo que al momento de poder intercambiar esos fondos no es como que le van a llegar a Yodita, le van a llegar a Edixon, no, ya todo está vinculado internamente con el inicio de sesión o con la wallet interna que estés utilizando dentro de ese intercambio descentralizado, por lo que la dirección transparente que te provee ese intercambio descentralizado es solo para ti. Y los fondos sí van a llegar a tu cuenta dentro del intercambio descentralizado. También hay intercambios descentralizados que ya te permiten realizar transacciones privadas a través de direcciones también blindadas. Simplemente hay que buscar, hay que leer. Hemos compartido varios de ellos por allí en la comunidad y así pueden realizar transacciones totalmente blindadas hacia los intercambios y dejar de utilizar Binance que de alguna u otra forma ha obligado a diferentes proyectos a crear mecanismos eh, para que las transacciones privadas no lleguen perdón, no lleguen a la plataforma de ellos, sino que, bueno, se mantengan desde el lado del usuario. Pero no es lo que nosotros queremos como Zcacher. Lo que siempre recomendamos es realizar transacciones totalmente privadas y hoy día que ha cambiado bastante y han llegado diferentes proyectos de intercambios descentralizados y protocolos han incorporado Zcash, entonces ya ustedes pueden buscar una mejor forma de hacer un intercambio y no hacerlo siempre a través de un intercambio centralizado. Y ya para ir cerrando, Juditer, pasamos a lo que son las direcciones diversificadas. ¿Has utilizado las direcciones diversificadas, Juditer? ¿Qué nos puedes decir sobre su uso y para qué funcionan como tal?
Disculpa, Edison, creo que dejaste de escucharme por un momento, ¿es correcto? Sí, sí, no te escuchaba. Ajá, sí, una breve caída de la señal, pero ya volvimos por aquí estamos. Ajá, mira, Edison, te voy a ser sincero, he probado todas, pero casi todas las direcciones de las que has hablado, menos las direcciones diversificadas. Quizá porque por el momento no lo he necesitado. Sin embargo, considero que es más que una dirección, es una herramienta de dirección muy útil e importante cuando justamente queremos diversificar el uso de las direcciones teniendo un tipo de dirección, como aquí mismo dice, que es dinámica. ¿Qué significa que es dinámica? Que es cambiante, que es una dirección que me permite a mí poder darle distintos usos. ¿Y a qué me refiero con distintos usos? Puedo crear una dirección para una cosa y puedo crear una dirección para otra cosa. Sobre todo ayuda mucho el tema de la gestión financiera y obviamente a robustecer aún más la privacidad porque implica, tal cual como su nombre dice, diversificar, ramificar las direcciones, haciendo que las mismas me den la posibilidad de recibir fondos diferentes en distintas direcciones. Eso, por supuesto, genera una multiplicidad de acciones en el sentido de que los fondos no se acumulan en una misma dirección o no se asocian a una misma dirección. Y ustedes dirán, bueno, pero si todo es privado, no importa que yo use la misma dirección, porque al fin y al cabo cae dentro de un pool blindado, dentro de un pool dedicado a la privacidad, confidencialidad, y no es posible saber cuánto dinero yo tengo allí. Sí, pero desde el punto de vista de seguir profundizando en la privacidad y mejorar nuestra gestión financiera, pues estas direcciones diversificadas nos pueden dar esta oportunidad para seguir ampliando y mejorando la misma. Que ojo, este tema de estas direcciones diversificadas, que al final son direcciones dinámicas, aunque las tenemos que crear nosotros mismos y no se crean de forma automática cuando transaccionamos con Zcash utilizando direcciones blindadas o privadas, es algo que está presente en otros proyectos, como por ejemplo en Bitcoin. Cada vez que tú recibes un monto en una determinada dirección, esa dirección cambia automáticamente, de tal manera que entre comillas, se busca generar un cierto tipo de privacidad, pero es una privacidad que se puede romper con una facilidad tremenda, porque ya existen tanto los recursos materiales y técnicos como las personas que pueden establecer todas las vinculaciones o enlaces para romper con esa pseudo privacidad, ¿no? Que realmente no es privacidad nada. Pero las direcciones diversificadas o direcciones dinámicas, como también les podemos decir, es algo que está presente en otros proyectos como ya mencioné, y Zcash no quiso ser, digamos, aquel que no las adoptara, no quiso hacer la diferencia, sino que las quiso implementar para ampliar, profundizar aún más la privacidad. Pero de todas maneras, Edison les va a dar más detalles al respecto. Sí, exactamente como menciona Joditer, las direcciones diversificadas simplemente son el mismo tipo de dirección que venimos utilizando, dirección transparente, dirección Z o dirección unificada, pero que tú de forma dinámica vas generando según el tipo de transacción que vas a realizar o según la transacción que vayas a realizar, ni siquiera del tipo, sino la transacción que vayas a realizar en ese momento. Entonces, en Cinco, tú puedes generar nuevas direcciones y al generar una nueva dirección ya estás generando una dirección diversificada. No es como que, oye, las direcciones diversificadas son solo para sapling. No, es una herramienta interna para poder generar diferentes direcciones de los tipos de direcciones que ya tenemos y así poder realizar o tener una dirección para cada transacción y mejorar lo que sería esa parte de privacidad en cuanto a la exposición de las direcciones que a veces los usuarios realizan en redes sociales y así. Entonces, como ya hemos visto antes, dentro de 5 puedes generar una nueva dirección, colocarle una etiqueta, seleccionar los receptores y ya ahí estás utilizando la herramienta de o la característica de tener una nueva dirección diversificada. Ojo, tener una dirección diversificada no quiere decir que esa dirección va a funcionar una sola vez. No, tú puedes utilizar esa misma dirección muchísimas veces. Si yo a esta dirección que le puse acá, nueva, le coloco Joditer,
Entonces, cada vez que yo utilice la dirección que le coloque Yoditar es porque voy a estar recibiendo fondos de Yoditar. Pero eso no quiere decir que si Yendira me envía fondos a través de esta dirección, yo no voy a recibir los fondos. No, siempre los voy a recibir. Las direcciones diversificadas están vinculadas a tu cuenta o a tu billetera, a tu frase semilla, a tu clave privada. Por lo que siempre, siempre, así esta dirección luego no aparezca, así tú no la veas acá en la lista de direcciones, por ejemplo, pero tú la tienes por allí guardada, entonces tú puedes siempre poder recibir fondos. De hecho, supongamos que la dirección no aparece acá en la lista de direcciones unificadas que tú has generado, pero la conseguiste por allí en algún chat y tú quieres ver si esa dirección realmente pertenece a tu billetera, tú tocas en el icono de verificar, pegas allí la dirección, verificas y listo. Singo te va a mostrar si esa dirección diversificada o esa dirección que has conseguido por ahí en algún chat que generaste y que no se visualiza en una lista, o hiciste una nueva instalación de la billetera y nunca recibiste fondo en esa billetera, pero tienes esa dirección por allí guardada, bueno, tienes la forma de verificar si la dirección realmente pertenece a la billetera que tienes. Entonces, las direcciones diversificadas son eso, una forma, una herramienta, una característica que te permite generar diferentes tipos de direcciones para las transacciones que vayas a estar realizando. ¿Y por qué están en un nivel avanzado? Bueno, porque de cierta forma no son tan requeridas por el usuario básico. O sea, el usuario básico no, de cierta forma no las necesita en su día a día. Con una dirección que tú tengas ya puedes realizar diferentes transacciones privadas y esa información se va a mantener privada. Ahora, si tú estás enviando esa dirección en diferentes lugares públicos y tú quieres evitar tener que estar enviando la misma dirección y que se vincule tu identidad en ese espacio público con esa dirección, entonces utiliza las direcciones diversificadas en todo momento. Ya diferentes billeteras dentro del ecosistema de SICAS las generan, así que pueden utilizarla y no tener ningún problema en cuanto a si van a recibir o no fondos allí, si el día de mañana esa dirección no se visualiza en la billetera. Siempre los van a recibir, vuelvo y repito, está generada a través de las claves privadas de su billetera, por lo que hay un vínculo allí con esa billetera y nunca se va a romper de alguna forma. Así que siempre van a poder recibir fondos en esas direcciones diversificadas que estén utilizando. Por último, Yoditar, en este nivel avanzado, vamos a mencionar lo que son las direcciones T efímeras. Y aquí nuevamente vamos, no es un nuevo tipo de dirección, simplemente es una característica más dentro de las direcciones que se puedan generar en Zcash. Las direcciones T efímeras se utilizan, como mencioné antes, para los intercambios cuando utilizas direcciones TEX. Hay dentro del Zcash o dentro del foro discusiones sobre poder generar de forma automática direcciones T efímeras, o sea, de un solo uso para cada transacción pública que estés realizando en el caso de que, necesites realizar alguna. Vuelvo y repito, no es que se va a generar un nuevo tipo de dirección, no, es una característica dentro del protocolo o dentro de la billetera que te va a permitir tener diferentes direcciones T para evitar que todo un historial de transacciones públicas que puedas haber realizado, que puedas haber recibido, se quede en una sola dirección. ¿Por qué? Porque cuando tú ves esa dirección en un explorador de bloques, vas a ver todo ese historial. Entonces, es mejor en cuanto a privacidad tener una sola dirección con una única transacción y así diferentes direcciones con una sola única transacción a tener una única dirección con todas las transacciones, porque vas a revelar un historial de un comportamiento en cuanto a esa dirección y todos esos fondos que han pasado en esa dirección. Esto, digamos que de alguna forma está implementado solo
en las direcciones text, de poder generar nuevas direcciones T efímeras. Es una característica que quieren incorporar en básicamente todas las billeteras, pero 5, a través del uso de las direcciones diversificadas o de la característica de generar nuevas direcciones, sí te permite generar una nueva dirección T. Cuando tú entras en la parte de direcciones transparentes de 5, te muestra una opción para generar una nueva dirección. Tú puedes colocarle una etiqueta y generas la dirección. Veamos, para hacer una prueba. Si yo intento generar una dirección acá, y luego intento generar otra, no debería dejarme generar esa dirección. Va a mostrar un error y el error dice que la dirección anterior no ha recibido fondos, no la has utilizado. Y es por eso que no puedes generar otra dirección T. Y básicamente ese funcionamiento quiere implementarse en todas las billeteras, pero de forma automática. Que cada vez que tú vayas a realizar una nueva transacción con una dirección T, porque necesitas hacerla por X o Y razón, que ya hemos mencionado que hay algunos intercambios que solo te aceptan fondos transparentes, o que hay algunos intercambios que solo permiten hacer retiros hacia fondos, hacia direcciones T. Entonces, eso va a ocurrir en algún momento, esperemos que sí, que las direcciones efímeras dentro de las billeteras de SICA se van a generar de forma automática cada vez que tú requieras realizar una transacción con una dirección T. Ahora, o por ahora, en Single lo haces de forma manual, pero para poder generar una nueva dirección, necesitas haber recibido ya fondos en esa dirección anterior. Ajá, Edison, por aquí, si lo es, nuestra querida Yendira nos pregunta, es decir, la dirección efímera se crea exclusivamente para la transacción que se está haciendo con el intercambio. Supongo que se refiere cuando tú llevas a cabo una transacción con una dirección text, pero si no es así, pues tú tienes, tal cual como Edison dijo, que crear una dirección transparente cada vez que quieres recibir fondos de un intercambio, por ejemplo, o de algunas billeteras multimoneda que todavía no soportan direcciones blindadas de Zcash, como es Coinomi, por ejemplo, solo trabaja con direcciones transparentes y solo puede transaccionar con direcciones transparentes para que puedas recibir esos fondos directamente en Singo. Por ejemplo, tu dirección transparente. ¿Correcto, Edison? Sí, veamos las direcciones T efímeras como direcciones T de un solo uso. De hecho, con la demostración en Singo, básicamente te estoy dando a entender eso. Esta dirección T es de un solo uso, o tú la puedes utilizar así. Recibiste fondos, ok, ya yo recibí fondo acá, ya yo no quiero utilizar esta dirección porque ya recibí una transacción en esta dirección. ¿Qué hago? Genero una nueva dirección. Singo lo hace de forma manual o hace que el usuario lo haga de forma manual, pero lo que se quiere en un futuro es que todo en cuanto a recibir transacciones en direcciones T sea un poco más automático y esas direcciones funcionen de forma en que solo reciban esa transacción. Ahora, que tú guardaste esta dirección T, vuelvo y repito, y la tienes por allí y la quieres volver a utilizar, sí, la puedes volver a utilizar y tu billetera va a recibir esos fondos. Pero ¿qué pasa? Vas a estar generando un historial de transacciones aún más amplio a través de esta dirección T. Y si el día de mañana el usuario X, la plataforma Y o lo que sea, agarra esta dirección T y la mete en un explorador de bloques, va a ver toda esa información. Entonces, en resumen, las direcciones T efímeras o direcciones T de un solo uso, lo que quieren es hacer que el usuario las use una sola vez. Y así cuando se vaya a visualizar los detalles de esa dirección en un explorador de bloques, la persona solo va a ver una transacción y ya, no va a haber una gran información allí o muchos datos, no se van a revelar un montón de datos. Yo creo que eso está bastante claro, Edison. Bueno, ya nos pasamos de la hora, Edison. Creo que nos toca Sí, ir cerrando. ya por acá no tenemos más láminas,
Entonces, digamos que puedo hacer, después de toda esta explicación de los diferentes tipos de direcciones que existen en SICAS y que se pueden utilizar a través de la billetera 5, por ejemplo, lo que debemos es centrarnos en que tenemos una dirección de tipo transparente y unas direcciones de tipo blindada, pero que al verla desde un funcionamiento básico y esencial para todos los usuarios, simplemente son dos direcciones, así que no deberíamos preocuparnos por todas las demás. Y las billeteras te muestran eso de una forma bastante sencilla. Tienes de la dirección blindada, dirección unificada, con diferentes receptores, según cómo funcione esa billetera. Y tienes la dirección transparente, comienza con T, e igualmente dentro de esa billetera la vas a visualizar según su funcionamiento. Y ya, son solo esas dos direcciones. Todo lo que expliqué forma parte del ecosistema de direcciones dentro de SICAS, pero son utilizadas muy pocas veces. Incluso las direcciones TEX, al menos que seas un usuario súper activo dentro de Binance, seguramente sí vas a estar utilizando la dirección TEX con frecuencia. Pero si no lo eres si evitas hacerlo, tomando nuestra recomendación de que realices intercambios a través de intercambios descentralizados, entonces la dirección text nunca la vas a utilizar de alguna u otra forma. Céntrense en utilizar direcciones T para transacciones públicas, pero eviten utilizar transacciones públicas y utilizar las direcciones unificadas, que son un conector de diferentes receptores y que las billeteras ya hacen toda esa el mecanismo, ese funcionamiento interno, ya la billetera se encarga de hacer todo por ustedes. Gracias, Joditar, por la invitación. Gracias a todos los que se unieron. Estuvo muy buena. A todos los que hicieron por allí preguntas también. Espero hayan ya entendido un poco más sobre esto. Y si queda alguna duda, no olviden dejar sus comentarios, tanto en X como en Telegram, en Discord, los diferentes espacios donde hace vida Single Labs y la comunidad de SICAS en español. Si tienen alguna duda un poco sobre las direcciones dentro de el blog de SICAS ESP o SICAS en español, de la página web de SICAS en español, sicasesp.com, hay un artículo sobre las direcciones unificadas, que digamos que son un poco las que pueden generar complejidad en cuanto a su uso si las ven desde un punto de vista intermedio, como lo acabamos de explicar. Pero allí en ese artículo está bastante desglosado cómo son esas direcciones unificadas. Sí, pásense por allá entonces y pueden leerlo. Bueno, la invitación, como siempre, es que se unan a nuestra comunidad y, por supuesto, descarguen Singo si todavía no lo han hecho. Muchas gracias por la invitación, por aceptar esta invitación para unirse a nosotros en esta charla que tuvimos el día de hoy junto a Edison para conocer más detalle cuáles son y cómo funcionan las direcciones blindadas y transparentes en Zcash y conocer más en detalle cómo le podemos sacar más provecho a la privacidad financiera con Zcash a través de Singo. Gracias a todos los que hicieron sus preguntas, sus comentarios. Gracias a Exxon por toda la información de valor que nos compartió. Y estén atentos a nuestras futuras actividades. Ya, como siempre, saben, comenzando el siguiente mes a mes, vamos con Singo Recap para ponernos al día sobre todo lo que está pasando en el mundo de Singo Labs. Todos los proyectos, todas las actualizaciones, todas las noticias que se están suscitando en el mes anterior. En el caso de noviembre estaremos hablando de lo que pasó en octubre para que ustedes se pongan al día y de esa manera no se pierdan ningún detalle sobre todo lo que el equipo de Singo Labs está llevando a cabo para impactar positivamente en la privacidad financiera que utilizamos no solamente desde la billetera Singo, sino desde distintas aplicaciones y recursos tecnológicos que el equipo de Singo Labs está construyendo para toda la comunidad de Zcash y todos aquellos que usen la privacidad financiera con Zcash, incluso más allá de Singo. Pues nada, atentos al POAP
ya se publicaron las indicaciones en nuestro grupo o comunidad de soporte en Telegram. Si quieren saber cuál es, pues nada, digitalicen este código QR que estamos compartiendo aquí para que ustedes puedan llegar a ese grupo y puedan ganarse ese POAP. Recuerden que el POAP que ustedes puedan obtener desde nuestras actividades en 5 en español se puede monetizar. Eso significa ganar SEC. ¿Y cómo ocurre eso? Pues nada, nuevamente, así como Edson nos invitó a visitar el blog del sitio web de Zcash en español, pues pásense por allí porque Roosevelt Gordones tiene un muy buen artículo explicando qué son los POP y cuál es la dinámica para ganarse esos POP. Y si quieren algo más visual, pues pueden ir al canal de YouTube de Zcash, el podcast de Zcash en español, para que ustedes puedan ver uno de los videos dedicados única y exclusivamente al tema de los POAP y así aprender más al respecto. Y si siguen teniendo dudas, pues simplemente pregúntenos por nuestra comunidad de Telegram o aquí por la cuenta en X para que de esa manera los podamos orientar y ustedes puedan ser los felices ganadores de ese POAP y de esa manera poder monetizar. Eso forma parte de una dinámica de la comunidad de Zcash en español con la que estamos, digamos, en alianza para poder colaborar y de esa manera lograr que la comunidad de Zcash en español y de Cinco en español pues puedan acumular esos POAP y ganarse un premio en metálico con SEC. Pues nada, por mi parte me despido, les mando un gran abrazo, nuevamente agradecido por su asistencia, les deseo un feliz fin de semana y por supuesto a ti Erickson, pásala genial estos días, descansa, después de esta charla, magnífica charla que nos diste, pues toca descansar. Pues nada, nuevamente un abrazo para ti Erickson y para todos los asistentes y todo lo bueno. Despídete Erickson, el micrófono es todo tuyo para que te puedas despedir. Hasta luego a la gran comunidad de Cingo en español, a la comunidad de Zcash en español y a cada uno de los Zcashers que van a estar viendo esta actividad, este pequeño taller que hemos dado a través de los lives en X. Una gran herramienta que hemos descubierto y que empezamos a utilizar y que nos encanta. Será hasta la próxima.